Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. La escena de Oikú Karayel y Keran Bürsin en Mavidolunay Hotel se ha vuelto viral en las redes sociales. Las reacciones y las imágenes del detrás de cámaras han generado mucha conversación. La nueva serie de Netflix, Mavidolunay Hotel, ha sido tendencia desde su estreno. La escena de lamer axilas, protagonizada por Oikú Karayel y Keran Bürsin, causó revuelo en las redes sociales. Imágenes del detrás de cámaras. La primera temporada de la serie, compuesta por 8 episodios, se estrenó el 18 de septiembre. En la polémica escena, Oikú Karayel lame la axila de su compañero de reparto, Keran Bürsin. Imágenes del detrás de cámaras muestran a Karayel diciendo antes de filmar: "Mañana no me reiré lamiéndole la axila en el escenario, no me voy a reír. Voy a estar nerviosa", y luego estallando en carcajadas durante la escena. Keran Bürsin: el profesionalismo de Oikú es increíble. Sobre la escena, Keran Bürsin comentó: "El profesionalismo de Oikú es increíble, pero todos tuvimos dificultades durante la grabación". Imágenes del detrás de cámaras, junto con las actuaciones de los actores, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Declaración de Gupse Ozai, inspirada en la vida real. Gupse Ozai, guionista de la serie, habló sobre la escena tras las críticas recibidas. Ozai declaró: "Me inspiré en la vida real para hacer que el amor platónico fuera divertido. Añadí estas ideas descabelladas a propósito". Indignación en redes sociales. La escena en cuestión generó críticas generalizadas entre los usuarios. Comentarios como: "Nos encantaste en Kucei-gunei, ¿cómo pudiste encajar en esta escena? Los guionistas viven en otro mundo, ¿qué es eso de lamer axilas por dinero? Y, ¿qué clase de guión es este? Es asqueroso", se convirtieron rápidamente en tendencia. La escena de la axila en la serie, Mavidolunay Hotel, de Oikú Karayel y Keran Bürsin arrasa en redes sociales. Detrás de cámaras, reacciones y la declaración de Gupse Ozai acaparan la atención. La nueva serie de Netflix, Mavidolunay Hotel, ha sido noticia desde su estreno. Protagonizada por Oikú Karayel y Keran Bürsin, la producción destaca por sus escenas poco convencionales que mezclan comedia romántica con humor negro. Sin embargo, la escena en la que se lame la axila en el tercer episodio desató un gran debate tanto en Turquía como en las redes sociales internacionales. La polémica de la axila en las redes sociales. En la escena en cuestión, el personaje de Oikú Karayel besa y luego lame la axila de Keran Bürsin, reflejando su amor obsesivo por él. Tan pronto como se emitió la escena, el #almohadilla Mavidolunay Hotel se convirtió rápidamente en tendencia en Turquía en Twitter, X, Instagram y TikTok. Los usuarios compartieron miles de publicaciones humorísticas sobre la escena, algunos la calificaron de exageración en nombre del arte, mientras que otros reaccionaron como un detalle innecesario que traspasa los límites. Algunos usuarios comentaron: "Estábamos enamorados de ti en Kucei-gunei, Oikú. ¿Cómo conseguiste que esto encajara?". O bien: "Es difícil entender por qué un protagonista como Keran Bürsin aparecería en esta escena". Sin embargo, algunos espectadores la consideraron atrevida e innovadora. Los espectadores más jóvenes, en particular, defendieron el humor negro de la serie, diciendo: "Absurdo al estilo de Gupse Ozai, en su justa medida". Se filtraron imágenes del rodaje. Antes de que se calmaran las repercusiones de la escena, se filtraron en redes sociales imágenes del rodaje. En ellas, se oye a Oikú Karayel, nervioso pero alegre, diciendo antes de grabar: "Mañana no me reiré lamiéndome la axila en el escenario, tío, porque voy a estar nervioso". Durante el rodaje, fueron memorables los momentos en que tanto Karayel como Bürsin no pudieron contener la risa. Este vídeo del rodaje, que se viralizó en redes sociales, rápidamente alcanzó millones de visualizaciones. Muchos usuarios elogiaron la profesionalidad de los actores, mientras que otros comentaron: "Es imposible no reírse con todo este absurdo". Keran Bürsin: "El profesionalismo de Oikú es increíble". En respuesta a las críticas, Keran Bürsin ofreció una explicación sincera sobre la escena.
El famoso actor comentó: tampoco fue una escena fácil para nosotros. Oiku es una actriz increíble, y su profesionalismo fue un ejemplo para todos. Como equipo, tuvimos dificultades con esa escena, pero al final resultó ser una pieza interesante. Bursin afirmó que este tipo de escenas son importantes para ampliar los límites del arte, y añadió: a veces se abordan temas perturbadores, y esos temas enriquecen el arte. Gupse Ozai: me inspiré en la vida real. Gupse Ozai, guionista y creadora de la serie, rompió su silencio tras la oleada de reacciones negativas en las redes sociales. Ozai enfatizó que la escena era comedia y observación psicológica, y explicó: quería caricaturizar el amor platónico. Esta escena exagera la obsesión que un personaje obsesivo siente por su amada. Me inspiré en comportamientos obsesivos que he presenciado en la vida real. Como siempre, opté por ser un poco audaz, un poco absurdo. Esta declaración desató un nuevo debate. Algunos aplaudieron la valentía de Ozai, mientras que otros reaccionaron preguntando: ¿acaso no existen límites para la libertad artística? La crítica ofrece dos puntos de vista opuestos. Los críticos de televisión también se dividieron. Algunos argumentaron que esta escena representaba un sentido del humor inusual en las series turcas. Otros consideraron que era innecesariamente provocativa y que no aportaba nada a la historia. Baratail, un crítico destacado, afirmó: la escena es cinematográficamente potente, pero simbólicamente muy débil. Da la impresión de que se añadió únicamente para generar revuelo. Por otro lado, el crítico de cine Gulsaeral afirmó: esta escena encaja a la perfección con el humor negro de Gupse Ozai. El público debe sentirse incómodo, según creen, comentó. También se convirtió en tema de conversación en la prensa extranjera. Curiosamente, esta escena no solo tuvo repercusión en Turquía, sino también en la prensa extranjera. La revista en inglés Screenworld analizó la escena en un artículo titulado: Netflix Turquía redefine los límites. El artículo afirmaba: el hecho de que incluso gestos que antes se consideraban tabú en las series de televisión turcas ahora se reconozcan según los estándares globales es una señal de transformación en la industria. Además, el sitio web español Cine Turco comentó: la audaz interpretación de Kerem Bürsin también captó la atención del público europeo. Reacciones de los fans: ¿cómo lo aceptó Kerem? Los fans de Kerem Bürsin se mostraron divididos respecto a la escena. Algunos fans argumentaron que el actor interpretó cada papel a la perfección, mientras que otros opinaron que no había necesidad de una escena que dañara su imagen. Miles de publicaciones con el título "No creo que esto le quede bien a Kerem" se compartieron en Twitter. Esta escena se consideró controvertida para Bürsin, quien cuenta con una gran base de fans femeninas, especialmente desde la época de Sen Kalkapm, Sen, llama a mi puerta. Oiku Karayel guarda silencio. Oiku Karayel, cuyo nombre está en el centro de todas estas controversias, guarda silencio. Según información cercana a la actriz, Karayel no se tomó en serio las reacciones en redes sociales, pero los comentarios extremos la molestaron. Una fuente afirmó: Oiku evaluó esta escena basándose únicamente en la psicología del personaje. No la consideró provocativa, sino un elemento tragicómico, añadió. Declaración de Netflix: un espacio para la libertad artística. Netflix Turquía emitió un breve comunicado en respuesta a las críticas. La plataforma declaró: Mavi Dolunay Hotel es una producción que busca expandir los límites del humor. Nuestro contenido debe ser evaluado dentro del marco de la libertad artística, afirmaron. Los responsables de la plataforma indicaron que se han dado debates similares en series de televisión de todo el mundo y que tales escenas son parte natural de la creatividad. Sinopsis y contexto temático. Mavi Dolunay Hotel es una historia sobre relaciones y locura, con el humor negro de Gupse Ozai. Oiku Karayel interpreta a una gerente de hotel obsesiva, y Kerem Bürsin a un escritor misterioso. El amor entre ambos se transforma gradualmente en obsesión. La escena mencionada representa el punto culminante de esta transformación. Comentarios destacados de psicólogos. Algunos psicólogos consideraron que la escena logró demostrar la dimensión patológica del amor excesivo. La psicóloga clínica Serena Kaln afirmó: tales comportamientos simbolizan rasgos de personalidad límite. Por lo tanto, la escena, aunque exagerada, se mantiene arraigada en la realidad psicológica. Sin embargo, la mayoría del público consideró estos análisis como una forma de legitimar todo bajo el pretexto del arte.
Un punto de inflexión en la carrera de Gupse Ozai. Gupse Ozai es conocida por su singular enfoque de la comedia desde la serie, Delia. Sin embargo, Mavidolunai Hotel, marca un periodo más oscuro e inquietante en su filmografía. Por ello, algunos críticos de cine creen que Ozai inició una nueva etapa en su carrera, con esta producción. Un boom del humor en las redes sociales. Además de las críticas, la escena también se convirtió en tema de conversación en páginas de humor. Cientos de usuarios compartieron contenido que hacía referencia a la escena en Twitter con el hashtag #Armrest Challenge. Miles de personas recrearon la escena en parodias en TikTok. Algunos usuarios comentaron: esta escena será el momento televisivo más comentado de 2025. Éxito de audiencia de la serie. A pesar de la controversia, Mavidolunai Hotel, Dolunay Hotel, se mantuvo como la serie más vista en Netflix Turquía durante una semana. La polémica, lejos de disminuir su audiencia, la incrementó. Esto dio lugar a acusaciones de una estrategia escénica escandalosa. Más que una escena. La escena de la axila entre Oyku Karayel y Kerem Bürsin trascendió un simple momento de un minuto en una serie de televisión, reavivó el debate sobre arte, humor, fronteras y libertad en Turquía. Esta escena, que algunos consideran un absurdo innecesario y otros la llaman la valentía del arte, parece destinada a ser recordada por mucho tiempo. Si quieres saber más sobre muchas otras celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.